Buen día, Alexis. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo la pandemia. Muy bien, Y ya. me alegro. Fíjate que finalmente, bueno, ahora sí voy a hacer un comentario acerca de la sobrevivencia de la pandemia. Fíjate que con el paso del tiempo, de todo lo que uno ve, de que a algunos sí les funciona la vacuna, que a otros no les funciona la Ujú. vacuna. Al parecer, la sobrevivencia de la pandemia va a estar más relacionado en quizás tener que experimentar la enfermedad y saber si realmente pudiste sobrevivir o no a la pandemia. Entonces, si llegases a librar de no tener contacto con el virus, qué padre. Pero de que aumentan mucho las probabilidades de que puedas tener un contagio, es Sí, muy, claro. muy alta. Entonces, aquí la idea finalmente es que uno sigue cuidándose a lo más posible, de tal manera que no bajes la guardia. Ujú. Evitar el Se debes de tener contagio. los cuidados, evitar el contagio como de lugar. Y no es que te comportes como alguien que se puede contagiar. Para que tengas un mejor sistema, compórtate como alguien que está contagiado, aunque no tengas el virus. Entonces vas a tener más cuidado de poder propagar o poder recibir el virus, ¿me explico? ¿Sí? Sí, el tema ahí es que de pronto uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto me limita? Porque igual es muy limitante y eso hace también que la gente esté ya saturada con el tema. Y que tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar. A ver, Sí, ya porque, me dio curiosidad. porque, porque de alguna manera hemos tocado tangencialmente a través de distintas conversaciones, em, temas que tienen que ver con el desarrollo, con cómo nos desarrollamos en distintos ámbitos, frente a distintas temáticas, y cómo ese desarrollo nos favorece o no nuevas experiencias. Entonces, de pronto, esta cosa de tener que estar tan encerrados, tan cuidados, tan que la distancia, el tapaboca, permanentemente el lavado de manos, que el alcohol gel, es como que te va limitando, 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 limitando. Se te limitan de alguna manera las experiencias, las vivencias. Te dicen, no, pero mira, si es voluntario, si tú te quieres vacunar. Sí, pero si quieres ir a un lugar público, te ponen restricción. Solamente puedes entrar con tus vacunas ya al día. Ah, entonces entramos ahí. Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que uno cuando va en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo, en proceso de maduración, tiene que ir aprendiendo esas limitaciones, a manejar esas limitaciones. Por supuesto. Porque bueno, contrariamente a lo que parece, lo que se ha hecho ahorita es acentuar lo que de alguna manera tienes que ir haciendo de forma natural. O sea, que es con respecto al COVID, es cierto, pero cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes irte a un antro y tomar en exceso. Pues sí, es que limitar, oye, pero es que vas a manejar mañana, voy a tener que trabajar, entonces debo de considerar que mañana va a ser un día pesado para mí, qué tanto me voy de parranda o qué tanto me voy de fiesta y saber decir, no, pues sabes que debo de pensar en lo que voy a hacer el día siguiente. O bien, agarras y dices tú, bueno, ahorita me gasto la quincena o el salario en una fiesta, pero ¿y qué va a pasar el día de mañana que tengo que pagar un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que esa parte que no es tan común de ponerla en el foco, es una parte de limitaciones que uno que tiene que aprender a manejar y creo que va acompañado con la madurez y creo que esa idea de madurez va acompañado con el desarrollo, o sea, con las limitaciones, el manejo de las limitaciones. El punto Así es es, que así lo debo de entender. el punto es que es el desarrollo. ¿Ok? ¿Qué es Entonces el ahora vamos a desarrollo? Porque, platicar acerca de eso. Ajá. sí, claro, porque desde el punto de vista psicológico muchas veces se habla del desarrollo. Nosotros somos una profesión, digamos, ejercemos una profesión los psicólogos, los psiquiatras también, de alguna manera. Y bueno, desde eh, el espectro o el entendimiento del desarrollo desde una perspectiva más amplia, hay muchas profesiones.
la docencia, por ejemplo, también apunta a favorecer el desarrollo. Pero ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace que yo me desarrolle? ¿Qué hace que yo, a partir de un momento inicial, llegue a ser hoy quien soy? Que Ujú. podría yo decir, bueno, esto es lo que yo he desarrollado, así es como me he desarrollado. Y ahí yo creo que hay que considerar que dentro del desarrollo hay dos grandes ideas que no podemos perder. Por un lado, hacer la distinción entre, entre lo que es el desarrollo versus lo que es el crecimiento. Claro. Son cosas distintas, ¿no? Y por otro lado, que como parte del desarrollo entendemos que hay cambios, ¿sí? Cuando yo me desarrollo voy incorporando cambios que se van dando a lo largo de la vida, a lo largo de las distintas etapas por las que voy pasando, pero también no solo los cambios definen el desarrollo, sino las características que permanecen estables a lo largo de la vida. Claro. Es decir, hay ciertas cosas que hacen que yo sea hoy quien soy a propósito de los cambios, pero también soy quien soy a propósito de haber mantenido estables ciertos elementos que definen o permiten enmarcar o describir mi esencia. En cuanto a los cambios, em, entender que estos cambios son sistemáticos, son sucesivos, se van dando a lo largo del tiempo en una suerte de patrones, pasando por etapas, describiendo incluso, yo te podría decir, una suerte de espiral, ¿no? En la medida que no solamente avanzo o crezco, sino que además agrego cosas. Ok, pero entonces hagamos, antes de continuar, me gustaría, dijiste, hay que hacer la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Ujú. ¿Ok? Entonces, el crecimiento, eh, no sé si hablar de una analogía, ¿no? Supongamos que tienes un globo, el globo lo inflas y lo único que hizo el globo es expandirse. El globo creció. Creció. Sin embargo, no hay ningún cambio en su estructura, en su interior. Quizás un cambio de presión o caso por el estilo, pero es mínimo. No es comparable Un a un cambio de desarrollo, tamaño. ¿no? Cambio de tamaño, exactamente. Exacto. Entonces, eso es un crecimiento. Cuando te refieres a desarrollo, hablas de aumento de la complejidad, hablas Exacto. de un nivel de incorporación de otros elementos, que no es, Exactamente. no es solamente el tamaño, sino que decir una planta crece a comparación de un globo, la planta incorporó más nutrientes, más elementos, más hojas, más cosas que finalmente la hacen más compleja. Entonces, esa es, Exactamente. esa es la diferencia que nosotros podemos entender entre crecimiento y desarrollo. Y todos podemos crecer, pero no todos podemos desarrollarnos. ¿Así lo debo de entender? Exactamente. Hay un eje, hay una columna vertebral. Ujú. Si yo solamente haciendo en este eje, aumento, por ejemplo, tamaño, Sí, aumento peso, aumento edad, aumento, qué sé yo, crezco. Pero cuando en torno a ese eje voy, además, en la medida que parto y me comienzo a aumentar, si además empiezo a agregar cosas alrededor y este espiral se va haciendo cónico hacia arriba, entonces voy agregando elementos y por lo tanto tengo incorporas. cambios y por lo tanto tengo elementos en el desarrollo que son cuantitativos y otros que son cualitativos. Variaciones, en el caso del ser humano, variaciones o aumentos en términos de capacidades, de aprendizaje, de habilidades cognitivas, de desarrollo emocional, etc. Y sobre todo también de responsabilidades, también es un elemento que es importante, ¿no? ¿Sí? Exacto, O sea, por ejemplo, exacto, no es lo mismo que digas tú, o sea, yo ahorita ya terminé mi carrera, soy independiente, eso, pero no tengo quien dependa de mí. Pero dices tú, ya tengo una familia, ya trabajo y tengo hijos y demás, bueno, ya es alguien que depende de mí, ¿no? No solamente es mantenerme a mí, sino mantener lo que está a mi alrededor. bueno, y en ese sentido, yo te diría que a veces siento como que faltan criterios para definir cuándo una experiencia te permite mayor desarrollo versus cuando una experiencia te permite solamente mayor crecimiento.
Fíjate que me recordaste de pronto a lo que habíamos comentado con respecto al aprendizaje, que en un momento decimos, es que si tú le preguntas en un salón, ¿todos aprendieron? Todos dicen, sí, yo aprendí. Si tú le preguntas, ¿todos están aptos para aprender? Todo el mundo dice, sí, yo estoy apto para aprender, ¿no? Pero recordando un poquito la definición de Piaget con respecto a esto, ¿no? Decíamos la otra vez, ¿realmente todas las personas aprenden? La definición de Piaget decía que el aprendizaje era un cambio en la conducta. Entonces, cuando tú dices, fuiste al salón, dices que aprendiste, ¿qué conducta cambiaste o qué elemento cambiaste? ¿Qué Si agregaste? no, ¿qué agregaste? ¿Qué, Más qué allá de solamente un incorporaste? contenido extra. ¿Qué es memoria? O sea, Porque ahí finalmente es sería, memoria, porque ahí sería, aumenté la cantidad de, no sé, conceptos que manejo. claro. Pero, ¿en qué medida esa incorporación cuenta con un potencial de desarrollo? Que en el Así es. fondo tiene la capacidad o no esa nueva experiencia de abrirte a nuevas experiencias. Y de hecho te da una idea, te da una incorporación que de alguna manera te cambia la perspectiva de lo que tú vives. Absolutamente. O sea, dices tú, "Ah, fíjate que Ese, no había pensado en esto y de pronto dices, ah, caray. O sea, como yo lo veía era de una manera y ahora gracias a la incorporación de eso, a lo que aprendí, me da una visión distinta de lo que estoy viendo. exactamente, como cuando, por ejemplo, un bebé aprende a caminar. Correcto. Ahí hay un aprendizaje que se da gracias al crecimiento, ¿no? Porque creció estructuralmente, crecieron los huesos, crecieron los músculos, crecieron las estructuras que hicieron posible que caminara, pero al mismo tiempo incorpora la experiencia de caminar, que es una experiencia que tiene un potencial gigantesco de abrir nuevas posibilidades, porque ya el bebé no está, eh, no es dependiente de si está en su cuna, en su cama, no sé cómo le dicen ustedes a la cuna, Sí, la cuna, la cuna. ya ok, y desde ahí mirando el mundo, o si es que está en el suelo gateando, o si es que está en brazos de un adulto, sino que ahora ya se puede mover por sí solo, decidir hacia dónde ir, tomar una determinación de qué ir a mirar, con qué ir a jugar, y por lo tanto se le amplía la posibilidad de experiencias de manera Pero, gigantesca, pero fíjate que exponencial. aprovecho el ejemplo que estás dando y digo, todos los niños, bueno, no todos los niños, las personas van a aprender a caminar, pero no todos los niños gatean. Entonces, hay una O- diferencia enorme entre el gatear y no gatear, que es cuestiones de orientación espacial, que es cuestiones de percepción y demás, ¿no? Entonces, es así como das el ejemplo, sí es cierto, dos personas van a llegar a caminar, pero el hecho de gatear te da una perspectiva distinta e incorporaste otros elementos que si no gateaste no los vas a poder observar, ¿me explico? Absolutamente. Ahora, el punto es que aún no habiendo tenido la experiencia del gateo, si pasaste del estar dependiendo de un tercero Acostado a a levantar, caminar, a caminar, de todas maneras, esa nueva experiencia te amplió, te potenció las posibilidades de nuevas experiencias, porque te claro, permite sí, decidir hacia dónde ir y ya no solamente dependes de hacia dónde te llevan. claro, sí. Entonces, el desarrollo versus el crecimiento, justamente, tiene que ver con el potencial. Es una de las lecturas, ¿no? Tú podrás encontrar una serie de definiciones, pero esta es una que a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con cuánto yo agrego a mi posibilidad experiencial a propósito de este aprendizaje. Si el aprendizaje es solamente agregar contenido, como por ejemplo memorizar, por sí solo no me va a ampliar tanto la experiencia, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque no me agrega variedad ni diversidad n- eh, a partir de nuevas experiencias a propósito de este aprendizaje. Ahora, claro, hay una serie tampoco quiero, eh, o dicho al revés, desmitificar un poco también el tema de la memoria. No es que la memoria no sirva para nada y la memoria no No, agregue, no, porque a propósito de lo que tú memorizas también puedes
incorporar nuevos elementos. A No, y de hecho propósito, es básica la memoria para el es aprendizaje, no, absolutamente, absolutamente. O sea, en la medida que no es excluyente. tú memorizas las tablas de multiplicación, eso te va a permitir luego acceder a otras formas de comprender una serie de elementos, ¿no? Sí, y a veces hasta encontrarás atajos y todo lo que quieras, pero de todas maneras se basa en lo que recuerdas. Entonces, Ujú, finalmente lo que nos define como personas es eso que nosotros fuimos, y eso está dentro de la memoria, no hay por exactamente. qué menospreciarla. Que muchos de los aprendizajes se dan por memoria, por supuesto. O sea, y repetición, por supuesto. O sea, no puedes decir que hay un aprendizaje así de la nada, sino que tienes que tener una serie de elementos que te permiten hacer el aprendizaje. Y eso los adquiriste por memoria. Que sea repetición, que sea casualidad, que sea ensayo y error, lo que tú quieras, pero Pero sí te va a requieres la permitir, memoria para eso. pero te va a permitir nuevos desarrollos. Claro, O sea, en términos claro. generales, una experiencia X cualquiera tiene un alto potencial de desarrollo cuando el vivirla o llevarla a efecto te multiplica por sí sola la variedad y la diversidad de las nuevas experiencias a las que una persona puede tener acceso. Mm, Aprender a hablar multiplica, pero si a ello además le agregas la posibilidad de aprender un nuevo idioma, la multiplicación es exponencial, sí, claro, exponencial, porque claro. tienes la posibilidad de acceder a un sinfín de nuevos aprendizajes. Pero no solamente eso, no solo porque puedas leer un texto en español y luego agregues el inglés y por lo tanto puedes saber y puedes acceder a todo lo que te llega en inglés, sino que porque además a nivel mental, a nivel cognitivo, lo que te empieza a ocurrir en la cabeza al comprender que un mismo objeto se llama de distintas maneras o puede ser nombrado de distintas maneras en distintos idiomas, y luego cuando vas viendo que a lo mejor hay similitudes con otros idiomas, Sí, eso te amplifica gigantescamente. no, y Aprender, fíjate, perdón que te interrumpa, lo que sí es que también no se refiere que aprendas una lengua nueva, por ejemplo, decir el inglés o francés o aparte del castellano que ya en teoría manejamos, pero no todos manejamos. Entonces, lo que sí es que, por ejemplo, antes se daba por formación la enseñanza de lenguas grecolatinas. ujú, Entonces, era bellísimo que tú pudieras entender por qué una palabra tiene un significado. ¿de dónde viene? Y con eso hubiéramos podido evitar muchísimo de ideas de introducir ciertas palabras que no tienen nada que ver con lo que tú quieres expresar. Exactamente. El hecho de que tú tienes una idea de que la estructura de una palabra tiene elementos, que tiene una definición, tiene una característica que ya que ha sido analizado y que ese es lo bonito de decir la dichosa palabra, de dónde viene esa palabra, cómo se estructuró esa palabra, ¿no? Entonces, te evita el hecho de que tú de pronto agarras una palabra y lo utilices de forma equivocada en un concepto equivocado. Aquí voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero para no herir susceptibilidades voy a decir que la palabra bizarro, ¿no? La bizarro no quiere decir que sea deformado o demás, tiene otro significado. Y nosotros le damos la idea de que es algo grotesco, que Mm, es algo malo, ¿no? Y en realidad no lo es. Entonces, ese es algo que tu cerebro cuando empieza a decir, o sea que, por ejemplo, en términos en biología o medicina, ¿no? Que dices, o sea que artrópodo quiere decir articulación y tú dices, ya le entiendo, ¿no? Entonces cuando dices, mira, es que los artrópodos son así, tú dices, los de muchas patas y cosas por eso. O sea, empiezas a relacionarlo, ¿no? exactamente, Entonces, ese es exactamente. lo bello del asunto. Es que ese es el punto, que en el desarrollo, más allá del crecimiento, tú empiezas a incorporar la posibilidad de mayor desarrollo, incluso independiente del contenido que agregas. Sí, y además está enlazado lo que tú estás teniendo. Absolutamente. Mira, O sea, ya tiene una red, ya tiene una conectividad, ya tiene hablo en términos neuronales, ¿no? Ya tiene una serie de elementos que dicen, es que este término que tú me estás manejando ya tiene un contexto, tiene un escenario. Ya no es solamente un contexto aislado, de ahí que mucha gente le cuesta muchísimo trabajo poder aprender algunos términos o poder aprender un idioma nuevo, porque no tiene un contexto, no le dice nada exactamente, para su cerebro, ¿no? Entonces, exactamente. Ahora, a partir de ahí, además, no solamente ocurre
ocurre eso con el aprendizaje concreto, sino que puedes lograr llevar esto a otros contextos. Fíjate, por ejemplo, en el ejemplo inicial. Aprender a caminar. Ya, tú dices, si gateo, aprendo a hacer esto, ¿no? Sí, Luego, al aprender a caminar, aprendo a hacer esto. sí, Con ambas cosas, aprendes, entre comillas, otra cosa. a bailar. Claro. Y luego todo ese movimiento, toda esa articulación, toda esa coordinación motriz te va a servir para aprender a nadar. Y ya tienes la posibilidad de desarrollarte en un entorno, en un contexto, en un medio totalmente distinto. Sí, es que esa idea de, Moverte sí, tridimensionalmente. sí, esa idea de que cuando tú incorporas algo aprendido, finalmente no tiene una potencialidad de uso. Y eso es lo que vas a ir con el desarrollo. Le dices, esta pieza embona aquí, que es más o menos como si fuera un rompecabezas, ¿no? Tú dices, esto tiene esta forma, pero lo puedo aplicar en esto, lo puedo aplicar en aquello y en esto otro más, ¿no? Esa es una capacidad que uno va desarrollando, bueno, uno va adquiriendo con la práctica, uno va adquiriendo con el tiempo, ¿no? ¿Es correcto? Absolutamente. Y de acuerdo con eso, entonces, cuando cualquier experiencia que tenga este potencial de amplificación de las posibilidades, va a contribuir al desarrollo. Ahora, cuando hablamos del desarrollo personal, ¿no? En psicología muchas veces te encuentras con talleres, con intervenciones grupales, taller de desarrollo personal. ¿Y qué es? ¿Qué se busca? ¿Qué se desarrolla? Bueno, muchas veces no está muy claro. Pero, y por eso yo creo que es importante poder incorporar como el criterio de qué es y qué es lo que yo busco y qué es lo que espero cuando algo me dice que me va a permitir un mejor o un mayor desarrollo. Y básicamente el criterio de base, valga la redundancia, creo que tiene que ver con eso, justamente con la posibilidad de amplificación. Ahora, cuando eso lo llevamos, por ejemplo, eh, bueno, espera, y al revés también, ¿qué pasa con aquellas experiencias que por el solo hecho de vivenciarlas te limitan el desarrollo, disminuyen el potencial? Por ejemplo, las adicciones, Claro. que lo que van haciendo es que tú incorporas una nueva conducta de Es fumar, de destructivo. beber, qué sé yo, pero que más allá de ser destructiva, lo que va haciendo es que te va, en vez de Reduciendo. amplificar, Sí, te va reduciendo. te va reduciendo. Te va reduciendo porque Reduce. te vas quedando cada vez con menos elementos a considerar, a experimentar, porque cada vez te metes más en la droga o en la adicción que sea, digamos, eh, y se te va disminuyendo el foco y te quedas ahí reverberando, dando vueltas siempre sobre lo mismo. Y no Sí. amplificas. No, y fíjate, por ejemplo, en ese caso, tú puedes empezar a tener, en este caso de una adicción, empiezas a disminuir la memoria, por ejemplo. Entonces ya tus conversaciones tienden a ser más incongruentes, más repetitivas y que finalmente no te van dando un cono de apertura, sino así como dices, te va reduciendo tus comentarios, tus discusiones, las observaciones que tienes, todo eso, pues es como producto de haber tenido una conducta que te está afectando. No puedo decir Mm, destruyendo, pero sí te está afectando. Sí, sí. Y a propósito de eso, también, y de lo que hemos hablado, hablamos hace poco de la diferencia, por ejemplo, entre la terapia y el consejo. sí, Todas las profesiones, todos los ejercicios que tienen que ver con eh, ayuda, con eh, promover el bienestar de un otro a partir de lo que sea, no solamente terapia, estoy pensando, por ejemplo, como decía recién, los profesores, los maestros, sí, las carreras en general, humanistas principalmente, pero no solamente, eh, también, por ejemplo, la medicina, eh, por cierto, digamos, toda la base del desarrollo del conocimiento biológico que te permite ir aprendiendo también cómo incorporar, qué incorporar, cómo, cuándo, para potenciarte y no restringirte. Bueno, finalmente
no podemos, y ahí la conexión con el consejo y la terapia, no podemos ser profesiones, no podemos ser disciplinas del deber ser. Es que esto debe ser así. No. Ok. Y por eso el consejo no es terapéutico, porque el consejo te dice lo que tú tienes que hacer es esto, porque a mí me sirvió, así que esto es lo que tú tienes que hacer. Es canalizado ya, Absolutamente, y además sesgado por la experiencia que yo tuve, claro. que no necesariamente va a ser para ti tan beneficioso como para mí. Pero en cambio, cuando cambias el deber ser por el podría ser, mira, podría ser esto, podría ser así, podría ser así, prueba tú, inténtalo, ve que te calza mejor y entonces aumentas potencial, ¿sí? Y esa es la lógica que hay detrás o que yo creo, a mí me hace sentido que sea la lógica que debiese haber detrás de todo lo que tenga que ver con la potenciación del desarrollo. Pero fíjate que lo dices bien en el sentido de decir es el podría, no el hubiera, ni el quizás, me explico, sino es el Mm, podría. O sea, es un término diferente, mm, porque el hubieres ya pasó, ya lo experimentaste, pero no, o sea, es más en el sentido de decir, mira, ve lo que puede suceder antes de que tomes la decisión. A eso se hace más mm, referencia, ¿no? mm. Ujú. Sí. Ahora, más allá del criterio general, ¿no? De esto, de esta posibilidad de potenciación, creo que también la idea es poder ir viendo cómo operacionalizo eso, cómo lo llevo a la práctica finalmente, en desarrollo humano, en desarrollo de potencialidades humanas, desarrollo de potencialidades emocionales, relacionales, ¿no? La inmensa mayoría de las veces las problemáticas, las dificultades, los trastornos, las patologías, tienen que ver justamente con que se me van restringiendo las posibilidades de tener buenas relaciones, de tener buen manejo y buena gestión emocional, de flexibilidad cognitiva, y me voy haciendo cada vez más rígido, más concreto, más restringido, como que vamos aprendiendo a lo largo de la vida que de pronto esta problemática yo la resolví en una oportunidad así, pues, entonces esta es la manera como se resuelve y sigo repitiendo siempre lo mismo, incluso luego de haber visto que en varias oportunidades lo intento y no me resulta, pero sigo ahí pegado en que, pero si antes me resultaba, Claro. antes lo resolví así, entonces ¿por qué ahora no? Y sigo intentando y me sigo pegando cabezazos contra la pared. Y ahí entramos en la posibilidad de identificar, decía un autor, un profesor que tuve yo en pregrado, eh, tenemos que ser capaces de identificar ciertos vectores de desarrollo, ciertos ejes a partir de los cuales podemos llevar la experiencia humana, la experiencia de lo emocional, de lo relacional, ¿no? De la conducta que me integra a un contexto social, cómo la podemos llevar, cómo la podemos guiar a partir de ciertos elementos. Y él definía, recuerdo, 7 de estos elementos que tenían que ver con la posibilidad, por definición, de abrir mi experiencia y en la medida que yo la iba abriendo, estos vectores iban teniendo este efecto Espiral, de espiral ascendente sí. donde cuando yo incorporaba el primero, era más fácil que luego pudiera incorporar el segundo, más fácil el tercero, más fácil. Y en la medida que iba avanzando, si yo ya estaba desarrollando el quinto, el sexto, el séptimo, era porque en alguna medida, de todas maneras, había desarrollado los anteriores, Sí. porque eran la base para poder ir creciendo. Aprovecho el comentario que dices de que es en espiral y que vas incorporando un elemento con el otro y se dice que es en espiral porque en algún momento vuelve a pasar por el mismo punto y en ese punto ya no lo ves con la misma perspectiva, sino ya lo ves con una Exactamente. perspectiva más detallada, complejo, como lo quieras llamar, pero ya de una manera más, más minuciosa, o sea, ya ves la misma situación con más potenciales. Eh, ¿Sí? Exactamente, ¿qué es lo que estamos hablando? El tema de la potenciación.
y de agregar nuevas perspectivas. Y fíjate que ahí tú pusiste un punto esencial, que es el primer elemento del desarrollo a partir de estos vectores, que es precisamente poder, como primer elemento, asumir que estamos viviendo una realidad, em, comillas, una realidad, en la medida en que yo percibo esa realidad de una determinada manera, Claro. pero que mi percepción no necesariamente es la mejor y no tiene que ser, por cierto, la misma que la tuya. Ni la Por única. lo, exacto. Por lo tanto, asumir la particularidad en la percepción de la realidad, la percepción de las situaciones que vivo, es el primer elemento que te va a permitir ampliar. Lo primero que nos restringe es cuando estamos sentados en la certeza de que yo tengo la verdad y tú estás en lo incorrecto. Sí, sí. Yo estoy bien, tú estás mal. Bueno, suena a este análisis transaccional, pero no vamos a tomar ese tema. Entonces sí es bonito el hecho de que tú dices que tienes la realidad total, cuando en realidad es una teoría de lo que tienes de esa realidad. Entonces, Exactamente, y es mi teoría en base y a es tu mi percepción y experiencia. todo, sí, sí. Exactamente, Y puede estar sesgado y lo que tú quieras, ¿no? Pero quiere decir que cuando te das la oportunidad de saber que esa no es la única realidad, que no es la totalidad de lo que tú ves, hay una posibilidad de poder buscarle otro enfoque, otra visión, otro acomodo para que puedas entender esa misma realidad exactamente, y que exactamente. puede ser Ahora, aportado por alguien más o que puede ser aportado por algún cambio tuyo interno que te dice, ah, no había considerado esto. Entonces es exacto, alternativa, ¿no? exacto. Ahora, fíjate que cuando uno entiende y vivencia, lo siente, lo experimenta, que parece que la realidad no es única, Claro. que parece que hay otros que pueden vivir y eh, significar la vida, las experiencias de vida de una manera distinta, entonces eso inmediatamente me lleva a hacer el análisis de qué es lo que yo estoy viviendo. Porque al principio, mi forma es la forma. Claro. Luego digo, ah, parece que no es la forma, parece que hay otros que tienen otra. Entonces, a ver, deja revisarme yo. Deja ver cuál es mi forma. Y cuando yo me hago cargo de eso, entonces recién puedo primero centrarme en funcionar en coherencia con mi mundo interno. Que viene una parte donde dice uno, oye, de pronto no viene, no funciona lo que estoy haciendo y mi mundo se derrumba, Claro, porque tienes que hacer una modificación de lo que estás, de cómo tenías tus estructuras, ¿no? exacto. Pero primero tengo que hacer la distinción entre Claro, que es mi mundo interno y que no es el tuyo. sí, Por eso te sí, digo que por eso te digo que el darme cuenta, el aprender que hay otros que funcionan distinto, me ujú. permite como primer elemento mirarme al espejo y decir, ah, este es lo que yo veo, esto es como yo funciono, este es mi mundo. Y ahora, bueno, veo cómo puedo dialogar entre las formas como lo vivencian los otros y cómo estoy funcionando yo para ser coherente con lo que yo pienso, quiero, Y lo que sí te siento. puedo pensar que lo que tú me estás diciendo, esa parte donde tú te reconoces como entidad, te reconoces como individuo, te reconoces como con tus características, pues sí, te caracterizas, te defines. Ese es el Ajá, eje central de la espiral. ¿Así lo porque debo de pensar? espérate, pero es un eje, ¿Mm? pero el primer eje o el primer punto es el asumir la particularidad Ah, ok, ok. de la percepción. Porque, mira, antes de asumir la particularidad, mi mundo, el como yo percibo, el como yo vivo, lo siento como que es el mundo. Fíjate, vámonos al ejemplo del bebé. El bebé no tiene todavía, recién nacido, no tiene una distinción entre el yo y el no yo, Claro. entre lo que yo soy y todo el resto.
Y el mío prácticamente, ¿no? lo tiene absolutamente fusionado, Sí, absolutamente fusionado. Entonces, sí, la, todo es la, suyo. claro, pero no es Sí, suyo en el sentido de yo soy yo, tú eres tú y lo tuyo es no, mío. no, Es que es todo una sola gran masa. sí, claro. Y de pronto, cuando empieza a darse cuenta que, por ejemplo, la madre ya no está para el momento de que aparece el hambre y por lo tanto el amamantamiento, y no la puede retener porque la mamá se fue a no sé qué, viene la separación. Entonces, cuando asumo que existe un otro, que en el fondo es lo que te estoy diciendo, ¿no? Asumir la particularidad de la percepción de las situaciones, cuando asumo que existe un otro, entonces recién me empiezo a dar cuenta que yo soy yo y que tú no eres yo. Por eso que lo Ah, primero, ajá, por eso que lo primero es este desarraigo. sí, pero fíjate que entonces, ¿por qué en las relaciones de pareja le hacemos al revés? Ah, ¿Me explico? Porque dices tú, bueno, yo quiero que la vida sea, que seamos uno, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Así suena, y como yo digo que sea, como yo quiero y claro, espero que sea. Exacto. de ahí viene el tóxico, ¿no? Dices, ok, ok. Exacto, exacto. Entonces, cuando yo me doy cuenta que efectivamente no funciono, no soy todo, sino que hay un otro afuera, Sí. a ver, espérame. Entonces, déjame ver quién soy yo. Y ahí empiezo a ver la posibilidad de funcionar en coherencia con mi mundo interno. Cuando yo me hago cargo de ese mundo interno, entonces recién entonces voy a estar en condiciones de eventualmente decir, ya, esto es lo que yo tengo que cambiar en mí y generar una redirección. Antes imposible. Sí, porque no lo tienes visualizado, No, no no lo lo tienes tienes concebido. Sí. exacto. Solo entonces parece que esto lo podría hacer de una manera distinta. Ah, mira, porque hay otras personas que lo hacen de esta otra manera y les funciona. A lo mejor lo que yo estoy haciendo lo podría hacer de una manera distinta Y pueda funcionarme ahora. y puede funcionarme. Y a Ujú. propósito de generar esa redirección, porque me di cuenta que el todo no soy yo y que yo tengo mi forma particular y que esta forma particular a veces no funciona y a veces no y por lo tanto la puedo redirigir, entonces llego a la aceptación y la tolerancia a la diversidad. Quiere decir que ¡Guau! esa parte del camino, no, es que tú ya estás hablando de iluminaciones, o sea, vamos por partes. Pero estamos recién en la mitad de los ejes. Yo sé, pero vamos por partes porque ya llegaste a la iluminación total. No, no, espera. Quiere decir, es que es paso por paso finalmente. O sea, Sí, es curioso porque ese vaivén entre el definirme, entre el aceptar que hay otros, entre que ya cuando empiezo a invertir el cono, es decir, en lugar de abrir el potencial, lo reduzco. Y en el sentido, por ejemplo, de lo que hacemos la broma, ¿no? Tú, ¿por qué las parejas de pronto quieren ser uno solo, cuando en realidad deben de ser dos entidades que están en conjunto? Cuando decimos en el proceso de una adicción, ¿no? Que te va reduciendo tus potenciales. Esa parte no sé si no se enseña, no se aprende o no se divulga, o a lo mejor tengamos que hacer un paréntesis y decir, vamos, o sea, la gente le dice desarrollo humano y todo dice, ay, no, es que me vas a hablar de filosofía, me vas a hablar de, ujú, de cosas imprácticas o cosas que finalmente son bonitos pensamientos. Pero el asunto es que cuando uno se sienta a escuchar algo que te puede aportar, es cuando tú tienes la oportunidad de desarrollarte. Cuando uno se sienta a conversar y a respetar lo que está sucediendo en esa conversación, es cuando te das la oportunidad de empezar a desarrollarte. ¿Por qué? Porque de alguna manera te das cuenta, dices tú, ok, ¿esto cómo calza con lo que yo vivo? ¿Esto cómo calza con lo que yo pienso? En el cómo yo actúo. Entonces, pues prácticamente, no sé si es un ejercicio de terapia, pero es en el sentido de que pronto te sientas, veas cómo tu mundo no es como tú lo percibes, sino es que es un mundo que tiene que estar cambiando y ajustándose a lo que hay a tu alrededor. Somos parte del ambiente, pero finalmente
no quiere decir que no seas una entidad dentro de ese ambiente. No sé si me explico, ¿no? Exactamente, exactamente, pero por eso te digo, es que tú lo dijiste bien, es un paso a paso, es un paso a paso. Entonces, por eso te decía, cuando vamos a llegar justamente a lo que te decía recién, que tal vez me fui muy rápido, pero claro, Porque llegaste a la iluminación. llegamos a la aceptación, a la tolerancia de la Sí, diversidad y de la adversidad. claro. Claro, pero pasando un poco por lo que ya habíamos hablado, es decir, asumo primero que el todo no soy yo, que yo no soy todo, que no somos todo uno, sino que soy distinto. Ya. Sí, sí. Reconozco a partir de ahí mi Es propio una, mundo interno. fíjate que es una parte humilde del asunto, ¿eh? Que es decir, sí es cierto, soy una pequeña partícula de este gran universo, ¿no? Una mísera Sí, partícula. sí, y eso ya en sí mismo es un proceso que dura un par de años desde el inicio, Claro, hasta claro. ser Y que capaz no de, es, hasta ser capaz de que el niño hable de yo y no yo, el yo y el claro, otro. Fíjate claro. que está tan fusionado que cuando la madre escucha al hijo que llora y dice, el bebé tiene hambre, luego cuando el bebé comienza a hablar, lo primero que dice es, el bebé tiene hambre. Sí, sí, sí. No dice Sí, lo yo tengo mismo, hambre. sí. Y lo mismo dice tu mamá o tu papá, ¿no? Cuando Eh, dice, ahí viene tu mamá, ¿no? Ahí viene tu papá. Ese es el término que utilizan. No dicen, viene mi papá, sino viene tu papá o tu mm, mamá, mm, ¿sí? exacto. ¿Por Entonces, qué? Porque está fusionado. porque tiene fusionado exactamente el yo y el no yo. Por eso te decía, cuando el primer elemento es este quiebre Sí. de que existe un yo y un no yo. Y entonces puedo centrarme en ver cómo yo, quién yo soy, cómo yo funcione, cómo sería mi mundo interno no racional. No racional porque me estoy conectando ya no solamente con el conocimiento de los elementos concretos, sino que también con lo que siento, con lo que me pasa, con lo que pienso, yo y no tú. Eso, ese segundo ejercicio de centrarme en mí, me va a permitir comprender y respetar la experiencia ajena. Ujú, claro. Me va a permitir comprender que hay un otro que funciona distinto, que piensa distinto, que siente distinto. Centrarme en mí primero, para hacer la distinción. Y entonces cuando comprendo que tengo un mundo interno con el cual yo quiero ser más o menos coherente, idealmente, ¿no? Quiero funcionar de acuerdo a lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso. Y también veo que existen otros que funcionan de manera distinta. Entonces me empiezo a ser autónomo en las acciones y en las decisiones, porque lo que yo vivo ya no depende de lo que tú hiciste. Y es gran parte de los conflictos internos de las personas en la adultez cuando dicen, pero es que yo no pude hacerlo porque tal persona me hizo no sé qué. A ver, perdón, lo que tal persona hizo, dijo, o no hizo, o no dijo, no tiene por qué tener una relación con lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Que me recuerda mucho la frase que apenas escuché, bueno, que ya es una frase trillada, pero me parece interesante, es la tristeza de que le des la felicidad, responsabilidad de otra persona. Entonces, me llamó la atención porque dije, imagínate el poder que tú le estás dando a decirle que la felicidad, tu felicidad depende de otra persona. Es algo conflictivo finalmente, ¿no? O sea, es Absolutamente. demasiado peso el que le estás dando. Entonces, No, por otra parte, y porque de alguna manera mantienes esta lógica de la fusión inicial. no, o sea, sí es cierto, o sea, es cierto, pero me refiero en el sentido de decir la, lo irresponsable que me vuelvo con respecto a mi felicidad, porque se lo entrego a alguien más. Porque O no sea, depende de mí. no depende de mí, depende de la otra persona. Entonces, Exactamente. que ya hemos platicado en locus de control externo, ¿no? Por ejemplo, Sí, exactamente. Exactamente. Y por eso te decía al principio que de alguna manera este concepto tiene que ver y se relaciona con muchas de las cosas que hemos conversado. claro. Pero oye, tenemos un problema, Ajá. que llevamos apenas dos. Y ya pasó. No, no. Llevamos varias. Llevamos varias. Lo que pasa Ah, es que las hemos comentado. lo que pasa es que te las he ido comentando así como en un continuo. Pero mira, Me te, confundes. te las menciono. Asumir la particularidad en la percepción de la situación. ¿Ok? ¿Ya? Cuando asumo eso, me separo. Sí, Cuando me separo,
empiezo a funcionar o estoy en condiciones de aprender a funcionar en coherencia con el mundo interno no racional. Es decir, Ujú. hacerme cargo y reconocer qué soy yo independiente del otro. La definición, la autodefinición. Cuando me separo y entiendo quién soy yo, puedo entonces empezar a comprender quién es el otro, Ok. que es comprender y respetar la experiencia ajena. ¿Esa es la tercera? Esa es la tercera. Ok, ok. Cuando me comprendí yo y comprendí al otro, luego de la separación inicial, entonces puedo empezar a ser autónomo en mis acciones y decisiones, porque yo sé lo que quiero y el otro verá lo que quiere, pero lo que yo quiero no tiene que ver con el otro. Yo decido, yo hice esto porque yo quería, Ujú, sí. ¿sí? ¿Esa es la Asumir, cuarta? asumir la particularidad, Sí. funciono en coherencia con el mundo interno, acepto, comprendo y respeto la experiencia ajena, me hago autónomo Sí. y entonces, como me hago autónomo, como entiendo cómo y por qué ocurren las cosas en mi vida a propósito de lo que yo he hecho, acepto y tolero la adversidad y la diversidad. 5. Ok. Cuando logro ese espacio de aceptación de que hay otros que funcionan distinto y que a propósito de eso, a mí me pueden ocurrir cosas que a ti no, y a ti te pueden ocurrir cosas que a mí no, y que por lo tanto estamos expuestos a adversidad, pero que esa adversidad la tengo que asumir como parte de la vida y tengo que decidir en coherencia con mi mundo interno, a propósito de mi autonomía, tengo que decidir qué hago y cómo me manejo con eso, entonces puedo ver frente a esa adversidad, porque la acepté, cómo voy a tratar de resolverlo de ahí en adelante. Y entonces ejerzo un control desde el locus de control interno de cómo voy a enfrentar esta situación y redirijo mi conducta. Ejerzo la redirección y no estoy a expensas de lo que pase, Claro. de lo que los otros hagan. Si no, ya tengo más el control de lo que está sucediendo. Exactamente. Bueno, Entre, control no, no, en- ojo, control no, no, entre comillas. o sea, el control No, en el sentido de que me doy responsabilidad a mí de lo que va a suceder, exacto, de lo que yo control, de lo que yo hago o yo puedo decido hacer. en torno a eso que, exacto. Fíjate que en algún momento deberíamos hablar de la idea de la suerte. ¿Por qué se interpreta la suerte como dejarle al universo que decida por ti? Mm, Que originalmente, filosóficamente, no era el principio. Entonces, mucha gente menosprecia la idea de la suerte cuando en realidad tiene un elemento muy, muy valioso, ¿no? Bueno, pero no te interrumpo. Vamos a terminar esto y seguimos. y ahí ya tiene 6 de los 7 ejes. Pero creo que lo debemos de desglosar. Considero que íbamos bien hasta el tercero, El ¿ok? tercero, pero Sí, espera, 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 ya, ok, espera. ya, ya, ya. Considero que íbamos bien hasta el tercero porque íbamos ejemplificando y diciendo. Cuando empiezas con los otros ya se ejemplificaron muy rápido y se apelmazaron todos. ¿Qué El te parece si en cuarto, otra conversación, perdón, el cuarto, ¿por qué no en una conversación siguiente, en una continuación, empezamos con el cuarto para que ah, podamos desglosar? ¿Te por el parece? tiempo, por el tiempo Por dices el tú. tiempo, sí, Ok, ya, ya, pero pero déjame hacer de todas maneras el recorrido general, claro, sí, para dejar el mapa, claro, ¿ya? Al principio no tengo claridad de, y, y esto tiene que ver, ojo, con un desarrollo, ¿no? Tiene que ver con una pasada por etapas, donde hay una serie de cosas cognitivas, emocionales, físicas, que te van permitiendo que esto vaya ocurriendo. En un primer momento, y estoy haciendo la analogía con el crecimiento físico eh, y cognitivo inicial, digamos, en un primer momento soy yo y no yo una misma cosa. sí. De pronto me doy cuenta que eso está separado. Hay Fíjate que otros, vamos a dar un curso que se llame Aprendiendo a cortar el cordón umbilical. sí, que hay algunos que no lo cortan nunca. Sí, Eh,
Ya, corto eso. Asumo entonces que cada situación puede ser vivenciada de una manera particular. Sí. Ah, Hay parece, otras formas. parece que la mía no es la única. Entonces, veamos cuál es la mía. Me centro en el interior, me reviso. Gracias a que me reviso y aclaro quién soy, cómo soy, para dónde voy, cómo quiero ir, a dónde quiero llegar, luego eso me va a permitir entender que hay otros que funcionan distinto. Ujú. Y como yo funciono así y tú funcionas así, entonces lo que yo hago y lo que yo decido depende de mí. No te voy a echar la culpa a ti. Por lo tanto, me hago autónomo en las conductas y en las decisiones. Y como soy autónomo y yo decido, entonces me hago cargo de las consecuencias. Y acepto, por lo tanto, y aprendo a tolerar que hay diversidad y que hay producto de este hacerme cargo que puede haber adversidad. Sí. Fíjate que Fíjate que esa parte que acabas de mencionar es un tanto difícil de hacernos consciente, porque de alguna manera cuando tú dices, es que mira, es que ya estamos eh, en las etapas finales del espiral. no, es que me quedé pensando, dije, cuando te dicen, es que tú me haces daño, por ejemplo, ¿no? Y agarras y dices, es que me haces mucho daño y yo tengo el amor propio y tú tienes la culpa de cómo me siento. Sigue en apariencia entendiendo que hay una responsabilidad de lo que tú tienes, pero en realidad no. Es una fantasía porque sigues responsabilizando a la otra persona de lo que te está Exacto. pasando. Y por lo tanto, no has llegado ni siquiera al cuarto vector porque no te has hecho autónomo en tus acciones y decisiones. Claro, claro. Entonces, cuando finalmente acepto y tolero que puede haber cosas distintas y por lo tanto, a partir de mis decisiones, me hago cargo de que hay consecuencias y que puedo sufrir adversidad, solo ahí voy a estar en condiciones de decir, bueno, ¿y ahora entonces qué hago para resolver esto? Porque muchas veces hay gente que no acepta la adversidad. No, es que esto Sí. no ocurrió, es que esto no, te dan un diagnóstico. No, es que yo no voy a tomarme los medicamentos porque yo no estoy enfermo No lo necesito. y no te haces cargo. Ujú, Y entonces ujú. no rediriges tu conducta, sigues comportándote de la misma manera y por lo tanto tu diagnóstico se va a seguir, Sigue en eh, la misma dirección. sigue la Sigue en la misma misma dirección y dirección. sigue agravando. Claro. Bueno, fíjate que el último punto, solamente para mencionarlo, si quieres que lo repasemos y lo profundicemos mejor, es que cuando yo tengo toda esta posibilidad, fíjate que toda esta posibilidad de estos 6 elementos iniciales, o no sé si iniciales, pero son 6 de los 7, en el fondo han tenido que ver con cómo yo me he ido despegando y potenciando mi propio desarrollo Sí. a propósito de entender la diversidad, entender que hay otros que piensan distinto, que sienten distinto, que planifican distinto, que lo que yo decido depende de mí, no del otro, y por lo tanto para buscar. Bueno, pero eso es yo. Cuando logro estos 6 elementos, entonces por fin estoy en condiciones de aceptar y buscar soluciones a los conflictos de manera consensuada, que es el gran drama relacional que tenemos en todo ámbito de cosas. Por eso está la pandemia así. Por no haber llevado 7 pasos de desarrollo humano. De alguna manera. Y, Bueno, el pero con- es un y, decir. y ahí vamos a estar, y ahí vamos a ver el consenso. Tampoco el consenso es lo que habitualmente la gente, cómo la gente lo interpreta. No, porque fíjate que en esa parte sí me gustaría también recalcar el hecho de que es cierto, tienes estos elementos que son de desarrollo humano y son, ¿cómo se le dice? Bueno, que son de una persona, ¿ok? Ujú. Sin embargo, también hay efectos que son sociales y que pueden también tener, hablarlo perdón, esa es la palabra, hablarlo, esto lo estamos hablando de forma singular. Sin embargo, esto que me estás platicando también puede aplicar a forma plural.
es decir, como grupo, como familia. Absolutamente, sí. Entonces sería cosa de analizarlo también desde ese punto de vista, ¿no? O sea, la familia tiene una concepción, tiene una visión y piensa que todas las familias deben de funcionar de la misma manera. Estamos hablando en términos plurales, ¿ok? Absolutamente también, Entonces sí. tiene que ir igual pasando por todo este proceso para poder tener una funcionalidad social, que eso es la meta final, ¿no? Final, Mm, por así decirlo. mm, sí. Bueno, Bueno, vamos a cerrar dejando una vez más un continuará. yo creo que hay algunos elementos que podemos desglosarlos todavía más, en el Ok, sentido de que sí es difícil, en, así como lo platicamos, es que te digo que siento que íbamos bien en paso a paso en el tercero, era claro, a partir del y cuarto, y si me llegamos al disparé, final, no, está bien, me siento que disparé. está bien. Ya, ok, ok. Y me gustaría que lo habláramos en términos plurales. O sea, ya no solamente Perfecto. como singular, ahora viene la versión que es en términos de desarrollo humano, pero desde el punto de vista Social, grupo, grupo, sí. claro. Entonces, ya suena la idea del equipo, ya suena la idea de los trabajos en equipo, ya suena la idea de la Versus el grupo. integración de versus grupos, sí. Ya suena también las dinámicas familiares, las costumbres familiares e inclusive la costumbre nacional, las tradiciones. Por eso es que me llamó la En el atención, me ámbito, gustó. en el ámbito del trabajo. El Sí, trabajo espera, multidisciplinario, e interdisciplinario interdisciplinario y y trans. transdisciplinario. Disciplinario. Pero por eso te digo, me gustaría que lo Ya, platicáramos ahora en términos de plural, bueno, ¿no? ok. Bueno, pero espera. Entonces, puedo concluir el hecho de que hablar de desarrollo es tener un cono de apertura. Ujú, Hablar de desarrollo habla de la identidad y ujú, habla de la integridad. O sea, no integrar social, sino ajá, integrar socialmente, ¿no? Y ujú, por otro lado, también hablar de desarrollo me habla de la salud mental, ujú. ¿ok? Por otra parte, Y otro elemento, a ver, hablar de desarrollo humano o desarrollo personal nunca es, nunca, sola y exclusivamente personal. claro, Porque fíjate que desde el principio hablamos del otro, del yo y el no claro. yo. Ah, ok, ese sí, Por lo cierto. tanto, siempre es en relación con otros. Porque el ser persona, el ser individuo, es precisamente ponerme en contraste, en comparación con lo otro que hay afuera, que es con lo que me Ujú, relaciono permanentemente y con lo que necesito para vivir. sí, listo, ya está. Ya, Saludos. Esperamos comentarios. bye bye.